¿Me escuchan bien? Bueno, a medida que avanzamos se van a ir incorporando la gente. Bien, hoy vamos a ver la unidad 9 referida a los recursos ordinarios. Para que más o menos entremos en tema, tenemos que ponernos en posición de que se ha dictado alguna resolución en el juicio. Es importante acá que distingamos los tres tipos de resoluciones que hemos visto en las bolillas anteriores. La providencia simple, que es el mero decreto que impulsa el trámite. La sentencia interlocutoria, que se dicta durante el proceso y que resuelve alguna incidencia, pero sin resolver el fondo del asunto. Y por último, la sentencia definitiva, que es el modo normal de terminación del proceso. Bien, ¿cuándo surge la posibilidad de interponer un recurso? Cuando se dicta alguna de estas resoluciones y el contenido de la misma agravia o perjudica a alguna de las partes. Por eso digo que es importante tener en cuenta los distintos tipos de resoluciones, porque en función de esto vamos a ver qué recurso se puede interponer contra cada una de ellas. Bien, entonces, para hablar de recursos, tenemos que pensar primero que se dicta una sentencia o una resolución, en sentido genérico, y que esa resolución me causa algún agravio, algún perjuicio concreto a mis intereses. Por eso decimos que el recurso es el acto procesal por el cual la parte agraviada solicita la modificación, la reforma o la anulación de una resolución judicial, ya sea ante el mismo juez o tribunal que la dictó o ante un tribunal superior. Vamos a ver después la importancia que tiene acá la existencia. ¿Dónde se tiene que prestar atención cuando analicemos los recursos, cuando los estudien? ¿Ante quién se interpone el recurso y cuándo se lo funda el recurso? Porque el recurso tiene dos momentos. El momento de la interposición, o sea, el planteo del recurso. Ahí me dice que hay gente en la sala de espera. Pero no sé cómo incorporarlo, ¿saben? Admitir. Ya están, Eduardo. Ah, ya buenísimo. Los admití. Perfecto. Bien. Entonces, les decía que es importante, al momento de analizar los recursos, distinguir el acto de interposición del recurso y la fundamentación del mismo. Y además, ante quién se interpone y ante quién se funda. Y después también tener en cuenta la resolución que estamos atacando, porque en función de esto vamos a ver qué recursos tenemos que interponer. Bien, entre los requisitos comunes a todos los recursos, se requiere primero que seas parte en el proceso, incluyendo la parte, en el concepto de parte, a los terceros que hubieran sido incorporados al proceso y a los funcionarios públicos que eventualmente, por disposiciones legales, tengan representación o actuación en el mismo. Eso quiere decir que en principio ningún tercero ajeno al proceso puede plantear un recurso o intervenir en el proceso. Segundo requisito es que esa resolución me cause un agravio
o sea, un perjuicio. No hay recurso si no hay agravio, si no hay un interés jurídico para interponer. Porque, en principio, así como las nulidades, no hay una nulidad por la nulidad misma. Bueno, los recursos no se puede interponer un recurso si yo no tengo el agravio o el perjuicio a mis derechos que lo justifique. Y por último, el cumplimiento del plazo, que también es muy importante, lo vamos a ir analizando. Son plazos perentorios y al mismo tiempo de carácter individual. O sea, a partir de que cada parte queda notificada de esa resolución, le empieza a correr el plazo para ejercer su derecho de recurrirla. Bien. Vamos a entrar entonces a la clasificación de los recursos. La primera gran clasificación es, encontramos los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios. ¿Cuál es la diferencia? El recurso ordinario, en principio, es un recurso que normalmente se puede aplicar sin limitaciones y en el cual se puede discutir o reanalizar todo el contenido de la resolución, tanto cuestiones de hecho como cuestiones de derecho. Esos son recursos que en principio no tienen límite en su alcance, en su análisis, y son de carácter normal. En cambio, el recurso extraordinario, como su misma palabra lo dice, son de carácter excepcional. Solamente para determinado tipo de resoluciones y para analizar o discutir o cuestionar cuestiones específicamente previstas por la ley, que normalmente son cuestiones de derecho. En esta bolilla vamos a ver los recursos ordinarios y en la bolilla siguiente vamos a analizar los recursos de carácter extraordinario, tanto nacional como provincial. Bien. ¿Cuál es el primer recurso ordinario que podemos analizar? Es el recurso de aclaratoria. ¿Qué es? Un remedio procesal, porque los recursos son una especie del género remedios procesales, tendiente a que el juez subsane errores materiales o conceptuales de una resolución, o sea, meros defectos de carácter error material, omisiones, conceptos oscuros, pero sin modificar o entrar a cuestionar la esencia de la resolución. Cuando existen conceptos oscuros, cuando hay un error numérico en la resolución, cuando hay error en el nombre, o sea, han intercambiado el nombre del actor con el demandado, cuando hay conceptos oscuros o hay omisiones referidas a pretensiones que se han planteado, se pueden pedir su subsanación, su reparación por esta vía de la aclaratoria. Esta aclaratoria puede ser a pedido de parte, que en el proceso de la nación es en el plazo de 3 días desde que es notificada la resolución, y si no, también el Código Procesal permite al juez subsanar esos errores, enmendarlos, pero siempre y cuando no se hubiera notificado la resolución. O sea, en el Código de la Nación, el ordenamiento procesal le permite al juez enmendar esos errores materiales, esos conceptos oscuros, de oficio, antes de que la resolución sea notificada. Y un tema que es importante, porque también se discute bastante, es el carácter suspensivo o no del recurso de aclaratoria. O sea,
yo tengo una sentencia que me agravia, pero al mismo tiempo es confusa. Yo planteo un recurso de aclaratoria y la duda que se me genera es si además este recurso me suspende el plazo para interponer el recurso de apelación, por ejemplo. Bueno, en el Código de la Nación no suspende el plazo para apelar. Es importante porque uno por ahí cree que porque ha interpuesto un recurso de aclaratoria puede esperar que se la resuelva y recién interponer la apelación. Esos son temas importantes cuando se surgen varias opciones de recursos, analizar qué efecto tiene el recurso que estoy planteando respecto de otros remedios procesales. Bien. Estoy peleando. Hola, ¿me escuchan? Sí, Eduardo. Ah, bueno, porque se me borró la pantalla. Bueno, voy a seguir sin la pantalla hasta que la pueda poner. Bien. En el Código de Tucumán, el recurso de aclaratoria sí suspende el plazo para apelar, a diferencia del Código de la Nación. A ver, voy a tratar de entrar de nuevo a ver si... Encontré la tecla. Perfecto. Bien, bien. Bien, decía que en el Código de Tucumán el plazo para interponer el recurso de aclaratoria también es de 3 días, pero la interposición del recurso de aclaratoria sí tiene efecto suspensivo respecto del recurso de apelación. Y este recurso de aclaratoria se puede interponer contra cualquier tipo de resolución judicial. Bien. Y lo importante es que solamente tienda a subsanar meros errores materiales, errores de copia, errores aritméticos, conceptos oscuros u omisiones en la resolución. Perfecto. Vamos a ver el segundo recurso ordinario, que es el recurso de revocatoria o de reposición. Este recurso me preguntan si tengo que apelar. En el Código de la Nación, si yo interpongo un recurso de aclaratoria, pero que no me suspende el plazo, tengo que interponer también el recurso de apelación para evitar el riesgo de perder ese recurso. En el Código de Tucumán no, porque expresamente el Código prevé que se suspende el plazo para apelar. En ese caso, yo puedo esperar que se resuelva la aclaratoria y una vez notificada la resolución, recién proceder en su caso, si corresponde, a interponer la apelación. Vamos a ver ahora entonces el recurso de revocatoria. Este recurso, remedio procesal, tiende a que el mismo juez subsane por contrario imperio los agravios que a la parte le produce una resolución. Esta
este recurso solo procede contra las providencias simples. Así como la aclaratoria se podía interponer contra cualquier resolución, y lo que también es importante en la aclaratoria, al plantearlo, tengo que fundamentarlo. En la reposición también, al plantear el recurso, tengo que fundar el mismo en el mismo acto. Y solamente procede contra las providencias simples, o sea, los decretos de mero trámite que tienden a impulsar el proceso. Este recurso debe interponerse en el plazo de 3 días desde que la parte fue notificada de la resolución que pretende recurrir. Y si la resolución se genera en una audiencia, debe interponerlo verbalmente en el mismo acto. Este recurso se corre traslado por 3 días. Acá siempre tiene que tener en cuenta de que en los recursos, en la reposición, en la apelación, en principio se debe cuidar el principio de la bilateralidad y la contradicción. Por lo tanto, en el recurso de reposición, mi planteo se le va a correr traslado a la parte contraria por el plazo de 3 días. Ahora, el Código de la Nación hace una distinción porque en algunos supuestos no se corre traslado, sino que se resuelve sin sustanciación previa. ¿Cuándo se da el caso? Cuando el decreto que yo estoy atacando ha sido dictado de oficio o ha sido dictado a pedido de mi parte. En esos dos supuestos, la revocatoria se resuelve sin sustanciación previa. Y una vez resuelta, va a ser ejecutoria contra la parte que lo pidió, salvo que hubiera interpuesto apelación en subsidio. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos supuestos, fundamentalmente, aunque ya vamos a analizar cuando analicemos la apelación, cuando se ataca un decreto que causa un gravamen irreparable, ese decreto también puede ser objeto de recurso de apelación. Con lo cual, la parte puede interponer el recurso de revocatoria y deja interpuesto o planteada la apelación en subsidio. ¿Qué pasa en ese supuesto? Si me rechazan el recurso de revocatoria, el juez me va a conceder, en caso de ser procedente, el recurso de apelación para que se tramite el recurso de apelación en forma subsiguiente al trámite del recurso de revocatoria. Entonces, el recurso de revocatoria solo procede contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable. ¿Cuál es la diferencia? Si causa gravamen irreparable, también puede interponer conjuntamente con la revocatoria la apelación en subsidio. El plazo para interponerlo es de 3 días y se plantea ante el mismo juez que dictó la resolución y se funda en el mismo acto de la interposición. En Tucumán, el plazo para interponerla es de 5 días. Yo le marco un poco analizo el Código de Procedimiento de la Nación, pero voy marcando las diferencias con el de Tucumán, para que no se confundan. Y el artículo 41 del Código Procesal de Tucumán también le permite al juez revocar de oficio un decreto antes de que la resolución hubiera quedado firme. Nosotros veíamos que en el Código de la Nación y el Código de la Provincia permitían que se aclare, o sea, un recurso de aclaratoria, un remedio de aclaratoria de oficio por el juez. Pero el Código de Tucumán va más allá y además permite que el juez revoque por contrario imperio una resolución siempre y cuando no hubiera quedado firme.
¿Mm? Bien. Ahora vamos a entrar al recurso de apelación, que es, acá pongan un poco más las pilas porque es un poco más complejo en materia de pregunta en el examen y además es un recurso que se utiliza cotidianamente, tiene gran importancia y, y tiene sus ciertas vicisitudes, lo cual les diría que justifica que prestemos bastante atención y después lo analicemos cuando estudiemos en profundidad. Bien, el recurso de apelación, acá en el recurso de apelación, ya primera vez que entra el concepto de la doble instancia. El recurso de aclaratoria y de revocatoria siempre lo hemos planteado ante el mismo juez o ante el mismo tribunal que dictó la resolución y ese mismo juez el que resolvió. Bueno, acá en el recurso de apelación no. Ya entramos, ya entra a jugar un tribunal superior, que son las cámaras de apelaciones, tanto a nivel nacional, la Cámara Federal, como a nivel local o provincial, las cámaras de apelaciones en los distintos fueros. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos ante resoluciones que fueron dictadas por juez de primera instancia. Bien, entonces, el recurso de apelación es el acto procesal por el cual se pretende que un tribunal superior revoque o modifique una resolución dictada por el inferior por errores de derecho o por errores en la apreciación de los hechos o de la prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Es un recurso amplio donde se puede discutir cuestiones iure de jure, cuestiones de derecho, tanto de interpretación como de mala aplicación de la norma jurídica, como analizar cuestiones de hecho o de la prueba que hubieran sido dirimidas en la sentencia de primera instancia. Bien, ahora, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que no es un nuevo juicio, no es una revisión, es el juez, el tribunal de alzada no puede apartarse, por un lado, de los hechos y de la prueba ya producida en autos. Esto en principio, vamos a ver algunas excepciones. Y segundo, no puede apartarse fundamentalmente de los temas materia de agravio. En ese sentido, en cierta forma, los agravios cumplen la misma función que la demanda. El agravio determina el objeto litigioso o el objeto materia de recurso que puede ser analizado y discutido y resuelto por el tribunal de alzada y hace del límite objetivo al contenido del conocimiento del tribunal de alzada respecto del caso. Bien, vamos a ver después bien qué son los agravios y cómo juegan. Bien, acá en el recurso de apelación, ya si entra a jugar, se desdobla los conceptos que hablábamos al principio, que tenemos que distinguir el acto de la interposición del recurso con el acto de la fundamentación del recurso. En los recursos de aclaratoria y revocatoria, no. Se interpone y en el mismo momento, en el mismo escrito, se funda. En el escrito de apelación, en el recurso de apelación, primero se interpone el recurso, se plantea la apelación, y en un acto posterior recién se la fundamenta. Y por otro lado, también entra, como decíamos, la doble instancia.
recurso de apelación se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución. Pero vamos a ver después dónde se sustancia, y por otro lado es resuelto por un tribunal superior. Acá se produce un desdoblamiento que en los demás recursos anteriores no lo veíamos. Y este recurso de apelación va a proceder contra la sentencia definitiva, contra las sentencias interlocutorias y contra las providencias simples que causen gravamen irreparable. O sea, que no puedan ser reparados con posterioridad en el proceso. Ese concepto de que causen gravamen irreparable, bueno, depende fundamentalmente del criterio judicial. Bien. El código prevé determinados supuestos de resoluciones que no se pueden apelar, tendiendo principalmente a lograr la celeridad del proceso y evitar dilaciones permanentes en determinado tipo de causas. Por ejemplo, no se pueden apelar en principio resoluciones en juicios de escaso monto, menores al previsto por la acordada de la Corte. Tampoco se puede apelar, ya lo veíamos cuando hablamos de la producción de prueba, todo lo atinente a la producción de la prueba dentro del plazo probatorio. Tampoco se puede apelar, por ejemplo, resoluciones que admiten hechos nuevos o que admiten intervención de terceros. Bien. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de apelación? El plazo es de 5 días para interponer la apelación. O sea, yo simplemente presento un escrito diciendo apelo la sentencia de fecha tal. Nada más. No expreso ningún tipo de fundamentación. Esa interposición de la apelación se hace ante el mismo juez que dictó la resolución. Y este plazo, todos los plazos, ya saben ustedes que son hábiles procesales, empieza a correr a partir del subsiguiente día hábil en que quedó notificado de la sentencia. Tengan cuidado cuando vean una resolución, porque algunas se van a notificar personalmente por cédula y otras no. Otras se van a notificar en forma automática, que se llama Ministerio Legis, en el juzgado. Entonces, siempre hay que ver la naturaleza de la resolución a partir de cuál es la forma en que queda notificada y a partir de cuándo me empieza a correr el plazo para apelar. Bien. Ahora vamos a ver las clasificaciones del recurso de apelación, y en función de los cuales también cambia el trámite. Por eso yo hasta ahora les digo, se debe interponer en el plazo de 5 días ante el juez. Eso es igual para todo tipo de recurso de apelación. Pero después el trámite varía según el tipo de recurso de apelación el efecto en el que se concede y el modo. Bien, este recurso de apelación, según la forma de concesión del recurso, podemos distinguir el recurso libremente concedido o el recurso de apelación en relación. Vamos a analizarlo después para detallar el procedimiento en cada uno, pero lo más importante, el recurso libre, digamos que es un recurso mucho más amplio, recurso de apelación mucho más amplio, y va a proceder solo contra las sentencias definitivas del juicio ordinario en el Código de Procedimiento de la Nación y del juicio ordinario y sumario en el Código de Procedimiento de la provincia.
O sea, contra la sentencia más importante, que es la sentencia que trata y resuelve el fondo de la cuestión en los juicios más importantes en cuanto a procedimiento, juicio ordinario y en Tucumán también el sumario, va a proceder este recurso de apelación, que también podemos hablar de que es más amplio. Ese es el recurso libre. Contra las demás resoluciones, que no sean sentencia definitiva de juicio ordinario o de juicio ordinario y sumario en la provincia, el recurso se concede en relación. Es un recurso de discusión y de amplitud de procedimiento menor al recurso libre. Después lo vamos a analizar un poquito más en profundidad. También podemos distinguir el recurso de apelación según los efectos. Los efectos que el ordenamiento procesal le concede al mismo. Y ahí vamos a distinguir el recurso de apelación con efecto suspensivo o el recurso de apelación con efecto meramente devolutivo. El recurso de apelación con efecto suspensivo, primero que es el principio. Todo lo que la ley no diga que tenga efecto devolutivo son suspensivos. ¿Y cuál es el efecto que tiene? Que va a suspender la ejecución de la sentencia o de la resolución en materia de recurso, hasta que se resuelva la apelación. En cambio, el recurso concedido con efecto meramente devolutivo, le hace no suspensivo, va a tener el efecto de que no suspende la ejecución de la sentencia o la resolución atacada. Por lo tanto, en forma paralela a la tramitación del recurso, va a continuar el trámite de ejecución de la sentencia. Caso típico de esto es el caso de las medidas cautelares o de los alimentos, donde la interposición del recurso no impide que la parte beneficiada pueda anotar la medida cautelar y resguardar su derecho, o el alimentado eventualmente empezar a percibir sus alimentos, sin prejuicio de que quede a la resulta, ¿no es cierto?, de lo que se resuelva en el recurso de apelación. Bien, el recurso de apelación meramente devolutivo están expresamente previstos en el código. El código dice en cada caso específico que ese recurso de apelación no tiene efecto suspensivo. Todos los demás casos tienen efecto suspensivo. Bien. Y por último, otra clasificación, otra distinción que podemos hacer es el recurso de apelación en función del momento en que el mismo es sustanciado o tramitado. Y ahí podemos distinguir el recurso de apelación inmediato o con efecto diferido. Diferido, ya saben qué quiere decir diferido, ¿no es cierto? Diferido. Se va en el tiempo. En principio, la norma es que todos los recursos de apelación son inmediatos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo planteo, interpongo el recurso, comienza a correr o comienza en forma inmediata el procedimiento previsto por el código para la sustanciación de ese recurso. ¿Podrá tener efecto suspensivo o no?
Si no tiene efectos suspensivos, yo empiezo a tramitar el recurso, al mismo tiempo se podrá ejecutar la sentencia. Pero lo importante es que en forma subsiguiente e inmediata a la interposición del recurso, continúa el trámite de sustanciación del recurso de apelación. En cambio, en el recurso de apelación con efecto diferido, no sucede lo mismo. Yo interpongo el recurso, pero la tramitación del recurso, la sustanciación, la fundamentación, queda diferida para una etapa procesal subsiguiente, que va a ser cuando se funde el recurso de apelación contra la sentencia definitiva. ¿Les queda claro? En el recurso de apelación con efecto diferido, sale una resolución que me afecta, yo tengo 5 días para apelarla. Interpongo el recurso de apelación. Pero la fundamentación se va a diferir, se va a prorrogar y se va a sustanciar cuando se sustancie el recurso de apelación contra la sentencia definitiva. Bien. Por ejemplo, cuando se declara inadmisible un hecho nuevo en primera instancia, que lo veíamos también, esa resolución es inapelable. Es apelable con efecto diferido. Yo la voy a apelar, pero recién la voy a fundamentar cuando termine todo el trámite de primera instancia del juicio y yo interponga el recurso de apelación contra la sentencia definitiva y lo sustancie. También sucede en los procesos de ejecución. Bien. Entonces, para que sinteticemos, este recurso de apelación, por un lado, se va a distinguir de acuerdo al modo de concesión en recurso de apelación libre o en relación. El libre es solamente con las sentencias definitivas de juicio ordinarios y en Tucumán ordinarios o sumarios. Y es un recurso de apelación que tiene un trámite más amplio y una posibilidad más amplia de conocimiento. El recurso en relación se da contra las demás sentencias. Ese es el modo de concesión del recurso. Con respecto a los efectos del recurso, vamos a distinguir aquel al cual la ley le otorga carácter suspensivo y aquel que tiene efecto meramente declarativo, no tiene efecto suspensivo y decimos que es meramente devolutivo. Y por último, en cuanto al momento de la sustanciación, el recurso de apelación inmediato, que es la regla, y algunos supuestos a los cuales la ley le difiere la sustanciación por una etapa procesal oportuna, que es el recurso de apelación con efecto diferido. Son 3 grandes distinciones que tenemos que tener claras. Bien, vamos a ver ahora el trámite del recurso, en el cual hay que distinguir si el recurso es libre o es en relación. Por eso decía que es, y acá vamos a ver por qué digo que es más amplio el ámbito de discusión y conocimiento en el recurso de apelación libre. ¿Por qué? También considero que ataca sentencias de mayor envergadura. Todas suposiciones mías, ¿no? Tampoco lo vayan a decir en el examen porque... Bien. ¿Cómo tramita el recurso de apelación libre? Ya hemos dicho que se lo interpone ante el mismo juez que dictó la resolución en el plazo de 5 días de que quedó notificada la misma. Ahora, el juez lo único que va a hacer, en principio, si lo concede, porque acá también hay que ver, todos son distinciones importantes, en los recursos hay que ver, distinguir el concepto de la admisibilidad
y el concepto de la fundabilidad del recurso. ¿De qué estamos hablando? Primero el juez y el Tribunal Superior, ¿qué van a analizar? Si es admisible el recurso. O sea, si cumple con requisitos formales para su procedencia. Recién pasada la primera prueba de la admisibilidad, recién van a entrar a analizar la fundabilidad. La admisibilidad la analiza el juez de primera instancia, ante el cual se interpone el recurso, y hay un segundo examen de admisibilidad que lo hace la Cámara. En cambio, el análisis de la fundabilidad lo va a analizar el tribunal que resuelve, solamente, obviamente, que va a ser el Tribunal de Alzada. Entonces, si el juez concede el recurso, directamente eleva la causa, el expediente a la Cámara. Y todo el trámite de la fundamentación del recurso libre tramita ante el superior, al Tribunal Superior, que es la Cámara de Apelaciones. Lo primero que va a hacer la Cámara es poner los autos a la oficina y se notifica personalmente al apelante, el cual debe, acá ya sí tiene que fundar. O sea, él tiene que expresar agravios en el plazo de 10 días a partir de esa notificación. ¿Qué son los agravios? Bueno, los agravios, podemos decir que es una crítica concreta y razonada de las distintas partes de la resolución que consideran que le causa perjuicio y considera equivocada. Esto es importante porque en los agravios no puedo remitirme a escritos anteriores, no puedo presentar un escrito vago, un escrito ambiguo, un escrito que no hacía una crítica concreta a la resolución. Se debe detallar cada uno de los temas que me causan agravio y además por qué. Esto es importante porque primero, si el escrito no es presentado en término, que tenemos 10 días, el recurso se va a declarar desierto. Pero si yo presento un escrito que tampoco cumple con los requisitos que estoy hablando, ambiguo, impreciso, que simplemente se limita a repetir argumentos anteriores, pero no ataca el contenido de la resolución, también se puede declarar el recurso como desierto por no cumplir el escrito de agravio con los requisitos exigidos por el reglamento procesal. Ese escrito se corre traslado también a la parte contraria, que sería el apelado ahora, también por el plazo de 10 días, para que conteste. En el agravio yo voy a atacar la resolución. El agravio puede atacar toda la resolución o puede atacar parte de la misma. Porque puede haber una apelación total o una apelación parcial a la resolución. La otra parte vencedora, que acá sería el apelado, va a contestar los agravios defendiendo los argumentos de la sentencia. Y acá es muy importante porque lo que estoy diciendo, porque este contenido de los agravios es lo que va a marcar el límite dentro del cual la Cámara puede resolver. En principio, la Cámara, si yo tengo una sentencia con 4 puntos, de los cuales solamente me agravio o apelo 2, bueno, estoy consintiendo los otros 2. Y la Cámara solamente va a poder resolver sobre los puntos materia de mi agravio. Por eso digo que, en cierta forma, cumple la misma función que la demanda y la contestación, que decíamos que marca, delimita el hecho litigioso
del cual el juez no puede apartarse. Bueno, acá los agravios serían los que marcan el objeto de conocimiento del juzgado del Tribunal Superior. ¿Mm? Bien. Acá en Tucumán ese plazo no es de 10 días para expresar agravio o contestarlo, sino de 9. ¿Mm? Y acá entra lo que hablamos de que en el recurso libre es más amplio, porque el código prevé determinadas situaciones procesales previos a la resolución del recurso. Eso está previsto en el artículo 260 del Código de Procedimiento de la Nación, en el cual se prevé que dentro de los 5 días de notificado el decreto que pone el auto a la oficina, yo le decía que va a la Cámara, y la Cámara ¿qué hace? Pone los autos son los expedientes, a la oficina y lo notifica. Cuando notifica me empieza a correr el plazo para expresar agravios, 10 días. Pero también me empieza a correr este plazo de 5 días. Vamos a ver para qué. Dentro de esos 5 días yo puedo fundar los recursos que hubieran sido concedidos en efecto diferido, que hablamos al principio, que los recursos con efecto diferido se los interpone en su momento, hace 1 año, 2 años, durante la tramitación del juicio. Bueno, ahora, en estos plazos de 5 días, lo tengo que fundar. Si no lo fundo, es porque renuncio a la tramitación del mismo. La parte también puede presentar nuevos documentos. ¿Se acuerdan que en la primera instancia hablábamos que se presentan todos los documentos con la demanda, la conducción, pero que también se permite presentar nuevos documentos no conocidos? Acá, en la segunda instancia, la parte puede volver a presentar documentos nuevos o que manifieste que no lo ha conocido en la etapa procesal anterior donde podía haberlos interpuesto. O sea, te da la posibilidad de presentar nuevos documentos. También se pueden invocar nuevos hechos. Ya sea replantear los hechos nuevos antes rechazados o interponer nuevos hechos que se generen con posterioridad a la etapa en la cual se podía interponer en primera instancia. Y por último, también la parte puede pedir una pequeña apertura a prueba. ¿Por qué? Porque también se admite, que también lo vimos en su momento, por eso todo esto que vamos viendo en un momento dado confluyen, digamos, los conceptos que vamos viendo con anterioridad, por eso es importante relacionarlos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la confesión. La confesión se puede, obviamente, ofrecer y producir en la primera instancia, pero es el único medio de prueba que el código permite que se vuelva a ofrecer y a producir en segunda instancia, pero por hechos diferentes a los que se hubieran producido en primera instancia. O sea, se puede ofrecer de nuevo la confesional de la parte contraria, pero por hechos diferentes a los que se hubieran producido en la etapa de prueba normal. Para toda esta producción, imagínense que acá la Cámara puede admitir nuevos documentos, la Cámara puede admitir pruebas que hubieran sido denegadas o que no se hubieran podido producir en la etapa procesal de prueba ordinaria, pueden ser replanteadas en esta etapa y el tribunal las puede admitir. La confesión también. Se pueden haber invocado hechos nuevos. Esos hechos nuevos, cuando se le invoca en segunda instancia, también se pueden ofrecer medios de prueba para justificar esos hechos. Entonces, toda esta nueva cargamento de hechos o pruebas que se ventilan en la segunda instancia van a ser objeto de producción de prueba. Se abre un pequeño periodo de producción de prueba
en la segunda instancia. Y tan es así que en la segunda instancia se prevé también que una vez finalizado ese pequeño periodo de prueba, las partes pueden presentar alegatos en el plazo de 6 días. Bien. Entonces, lo importante acá es que, en principio decíamos que el superior tribunal solamente puede conocer, actuar y resolver en función de los hechos y de las pruebas ya producidas con anterioridad en la etapa de la primera instancia del proceso, pero en este juicio, en este recurso que se concede libremente, el ordenamiento procesal permite una pequeña etapa de conocimiento posterior a la sentencia, en la cual pueden surgir nuevos hechos, nuevos documentos, nuevas pruebas, que se van a diligenciar y se van a resolver, en su caso, con anterioridad a la sentencia, porque pueden influir en el contenido de la sentencia que la Cámara dicta. Bueno, eso en el Código de Procedimiento de Tucumán también está este pequeño periodo de conocimiento en el artículo 721, 723 y 724. Bien, una vez finalizado esto y presentados los alegatos, recién va a pasar a despacho para que el Tribunal de Alzada resuelva. Esto es el recurso de apelación libremente concedido. Por eso le decía de cierta forma de que es más amplio el conocimiento, más amplia la discusión. Y ahora vamos a ver, en contraposición, cómo funciona el recurso de apelación en relación. El recurso de apelación en relación, primero, con respecto al trámite, se interpone ante el juez de primera instancia y también se funda ante el mismo juez, pero con posterioridad a la interposición. O sea, yo interpongo el recurso de apelación, si el juez de primera instancia lo concede, empieza a correr un plazo para que el apelante, en el plazo de 5 días, presente lo que se llama el memorial de agravios, que también es el mismo concepto que los agravios que analizamos en el recurso libre. Una vez presentado, se corre traslado a la parte contraria y una vez contestado o vencido el plazo, pasa directamente a resolver. Acá la gran diferencia es que no hay ninguna posibilidad de interponer nuevos hechos, nuevos documentos, nueva prueba. Por eso digo que el procedimiento es más restringido que en el recurso libre. Bien, y también hay una diferencia respecto del contenido de la sentencia, porque en la sentencia dictada en el recurso libre, los votos son individuales de cada uno de los vocales, sin perjuicio de que uno pueda adherirse al preopinante. En cambio, en la sentencia dictada en un recurso en relación, el voto es impersonal, sin perjuicio de que algún vocal que esté en disidencia pueda manifestar. Bien. Hablamos recién de... Perdón, doctor, ¿cómo es el voto en el de relación? En relación es impersonal. O sea, no va a decir el voto del doctor A, el voto del doctor B, el voto. Es un solo voto, dentro de lo que nosotros veíamos el contenido de la sentencia, de la resolución, que en principio ya lo vieron con anterioridad también, ¿no es cierto? Visto, considerando la parte resolutiva. En el libre, cada uno de los vocales va a expresar su opinión.
En relación, no se individualizan los votos, sino que hay una sola resolución, con un voto impersonal. Bien. Bien. Lo que hablábamos recién también porque a ver, del control de admisibilidad del recurso, porque a mí el juzgado me concede el recurso o me lo deniega. Puede ser porque la resolución no sea apelable, porque no ha sido, considere el juez que no ha sido interpuesta en término. Y yo, si me deniegan el recurso por considerarlo inadmisible, el código prevé la posibilidad del recurso directo de queja, que es la posibilidad que le da a la parte para ir al superior tribunal a que vuelva a analizar ese concepto de admisibilidad, esa resolución de admisibilidad, y eventualmente declara admisible el recurso. O sea, ese recurso de queja directo o de queja por apelación denegada, que también lo vamos a ver en los demás recursos extraordinarios. En todos los recursos estos donde hay doble alzada, doble distintas instancias, vamos a tener la posibilidad de este recurso de queja. En el Código de la Nación lo debo interponer en el plazo de 5 días, y lo importante es que este recurso de queja lo planteo directamente ante la Cámara. Ya no voy al juez, ya directamente voy a la Cámara a decir: yo interpuse el recurso de apelación y el juez de primera instancia me lo rechazó por tal motivo, y yo vengo a pedir que se revise ese control de admisibilidad y me declare admisible el recurso. Lo único que se discute acá es si ese recurso es admisible o no. No se discute la fundabilidad del recurso o el fondo del mismo. Entonces, debo plantearlo ante la Cámara, y el escrito de queja debe fundarse y bastarse a sí mismo. Por eso que el Código también exige que se acompañe con la queja copias de determinadas actuaciones procesales que demuestran de que ese recurso es admisible. Entre ellos, se debe acompañar el escrito que originó la sentencia misma, la fecha en que fue notificada la sentencia, el escrito de interposición del recurso, la fecha que fue denegado el recurso, la resolución, y la fecha para que se determine de que la queja también está planteada en término. O sea que yo, en este recurso de queja directo, así para que les quede medio grabadito, me voy a quejar ante el superior de que el juez de primera instancia me denegó el recurso. ¿Y qué tengo que demostrarle al juez ese, al superior tribunal? Perdón, a la Cámara de Apelaciones, a la instancia superior. No el fondo, lo que estoy discutiendo en el fondo del recurso, sino simplemente la admisibilidad. El juez me rechazó por considerar que fue interpuesto fuera de término. Bueno, yo tengo que demostrar cuándo se dictó la sentencia, cuándo se notificó, y que yo planteé el recurso en el término de 5 días previsto por la ley. O que eventualmente me lo rechaza porque considera que la resolución es inapelable. Bueno, tendré que demostrar que la resolución está dentro de las previstas para la apelación. Bien, y una cuestión que también es importante es que hasta que la Cámara no concede el recurso, o sea, no hace lugar a la queja, ese recurso de apelación no suspende el trámite. Solamente la concesión del recurso es suspensiva. Bien, y en Tucumán, este recurso de queja, que en la Nación lo tengo que plantear en 5 días, en Tucumán lo planteo dentro del plazo de 3 días.
Y también, así como el recurso de queja lo puedo plantear porque me rechazaron el recurso, también lo puedo plantear si discuto el efecto con el cual se lo concedió. O sea, si el juez lo concede y lo concede con efecto suspensivo, yo considero que no tiene efecto suspensivo, también por esta vía puedo pedir a la Cámara que modifique el efecto de la concesión del recurso. Bien. Ahora vamos a tomar un poquito de té frío. Vamos a ver también el recurso de nulidad, que también lo debemos diferenciar en ambos códigos porque funciona, tiene diferencias importantes. La nulidad, bueno, ustedes ya saben que podemos plantear una excepción de nulidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los juicios ejecutivos, en la preparación de la vía ejecutiva. También durante la tramitación del juicio podemos plantear la nulidad por vía de incidente. Cuando el vicio formal del acto procesal se produce en el trámite del proceso. Ahora, también podemos plantear la nulidad por vía de recurso. Pero ¿para qué supuestos? ¿Y cómo funciona? Este recurso de nulidad, nosotros decimos que el recurso de nulidad está subsumido en el recurso de apelación. ¿Esto qué quiere decir? Que este recurso de nulidad no existe en forma autónoma, sino subsumido en la apelación. Por lo tanto, si yo considero que la sentencia tiene causales de nulidad, no voy a interponer un recurso de nulidad autónomo. Yo simplemente apelo la sentencia, como el recurso de apelación que estamos viendo. Interpongo el recurso de apelación. Y cuando lo fundamente en los agravios, ahí fundo el recurso de nulidad y tengo que destacar las causales de invalidación de la resolución por cuestiones formales. En el Código de la Nación, esto es importante porque es bastante diferente el Código de la Nación y de la provincia, el Código de la Nación solamente se pueden atacar por recurso de nulidad de efectos dictados, de efectos de la propia resolución, ya sea en cuanto al lugar, en cuanto al tiempo, en cuanto a la forma de la sentencia. Cuando la resolución tiene vicios en su dictado, en su contenido, por ejemplo, fecha, cuestiones que no sean de, que analiza cuestiones no debatidas en el proceso, esos vicios pueden ser atacados en el Código de la Nación por el recurso de nulidad. En cambio, y el trámite va a ser exactamente el mismo que el recurso de apelación, porque está metido dentro del recurso de apelación. Ahora, cuando fundamente el recurso de apelación, si no fundo la nulidad, bueno, pierdo la oportunidad procesal para plantearla. Por eso es que en la expresión de agravios es importante discriminar o separar o diferenciar las causales de agravio que hacen a la nulidad de la sentencia. Y en el caso de la Nación, en el supuesto de hacer lugar al recurso de nulidad, la sentencia directamente resuelve sobre el fondo de la cuestión. O sea, no procede al reenvío de la causa
al juez de primera instancia, sino que directamente dicta sentencia. Por lo tanto, en cambio en Tucumán el recurso de nulidad lo van a ver en el artículo 744 a 46. En Tucumán es distinto, ¿por qué? Porque el recurso de nulidad en Tucumán está previsto cuando la sentencia ha sido dictada en base a un procedimiento nulo, pero que no pudo la parte conocer antes del dictado de la sentencia. ¿Qué quiere decir esto? No se refiere a vicios de nulidad de la sentencia misma, sino que ataca vicios de procedimiento anteriores a la sentencia. Por ejemplo, se dictó una sentencia, pero no se corrió traslado, por ejemplo, de los alegatos, o no se corrió traslado del incidente de nulidad y directamente fue dictó una sentencia interlocutoria. En ese caso en Tucumán, cuando la parte agraviada no pudo conocer el vicio antes del dictado de la sentencia, debe interponer el recurso de nulidad, pero por vía de la apelación. En cambio, en Tucumán, los errores propios de la sentencia ya se atacan directamente por el recurso de apelación. Y en Tucumán, si el juez y la Cámara hace lugar al recurso de nulidad, va a proceder al reenvío de la causa al inferior para que dicte nueva sentencia. Bien. Lo último que me queda para ver es el recurso de apelación ordinario ante la Corte. Ustedes van a ver que acá hablamos siempre de que hay una doble instancia y que en principio los recursos extraordinarios que permiten otras instancias de revisión no son tercera instancia. Por eso decimos que son recursos extraordinarios. Sin embargo, hay un supuesto específico que es el recurso ordinario ante la Corte Suprema de la Nación, pero solamente para casos muy puntuales, que serían cuando la nación sea demandada por montos superiores a lo previsto por la ley, casos de extradición o casos de apresamiento marítimo. Son supuestos muy específicos, y en ese caso va a proceder este recurso ordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero solamente contra sentencias definitivas dictadas por las cámaras de apelación. Pero es un caso excepcional para los supuestos estos específicamente previstos, que abre una tercera instancia ordinaria ante la Corte Suprema de la Nación, y que tiene un trámite procedimental similar al recurso de apelación libre, porque se va a interponer en el plazo de 5 días ante la Cámara y después se funda en el plazo de 10 días ante la Corte. Pero lo que sí tenemos que tener en claro es que en principio los recursos ordinarios que permiten la discusión sin límite en principio del contenido de la sentencia son los que acabamos de mencionar, y tenemos un sistema de doble instancia en el cual las vías recursivas que permiten llegar a las Cortes por recurso extraordinario no se deben considerar tercera instancia. Por eso es que solamente van a prosperar en casos específicos previstos por la ley para el recurso de casación o recurso extraordinario federal,
y lo vamos a analizar en la próxima clase. Bueno, con esto tenemos el pantallazo de los recursos ordinarios. Espero que quede claro. Y si no, bueno, Palacio es mucho más claro, así que si recurren a él, seguro que le va a sacar todas las dudas. Muchas gracias y bueno, si necesitan algo, lo consultan en la aula virtual y le sacamos las dudas que necesiten. Bueno, quedan muy bien. Bueno, Eduardo, muy bien, muchas gracias. Espero que sea más o menos claro, son temitas complejos, pero bueno. Pero estuvo clarísimo, así que quédate tranquilo, sí, son temas complicaditos todos los recursos. Trato de simplificárselo un poco porque si entro en muchos detalles... No se le puede enseñar con tanto detalle. Es mejor así, pero estuvo completo, está bien. Bueno, y además, hola Pilarcita, hola Josefina, a los ¿Qué chicos. tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. También los saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Hola Fernando, ¿cómo están? Aprovecho para que nos veamos un ratito. Bueno, mañana vamos a seguir con los recursos extraordinarios. Josefina, querida, vamos a volver a abordar el mismo tema del año pasado para la unidad 11 de amparo, ¿ah? Perfecto, doctora, bien. Eso es en la próxima semana, la unidad 11. Y bien. Félix y Fernando también vuelven a trabajar en la unidad 14 con tercerías e incidentes, ¿no? Perfecto. Bien, doctora, perfecto. Muy bien. Queda el tema de Emilia, que, no es, que está con licencia.